Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel otra vez. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Escuche bien lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios, porque tus palabras son vivas, son eficaces. Señor, yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, Dios, que tú traigas revelación de tu palabra, Señor, que a través de esta palabra, Dios mío, tú levantes, tú restaures, tú direcciones, Dios, y que a través de este mensaje, Espíritu Santo, si hay alguien que no te conoce, hoy sea el día de salvación para su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Usted se puede sentar, gloria a Dios. Yo quiero ministrar unos minutos con el tema: el conocimiento y la revelación precede a ser usado por Dios. ¿Usted me escuchó? El conocimiento y la revelación precede al ser usado por Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios, vamos a notar algo bastante interesante. Y es que Dios no solamente conoce a su creación, Dios no solamente conoce al hombre, sino que Dios tiene la intención de que así como Él nos conoce, que de la misma manera usted y yo podamos conocerle, podamos conocer sus atributos, podamos conocer su manera de pensar, podamos conocer su manera de actuar. Pero Dios desea que usted y yo tengamos una relación íntima con Él. Cuando usted comienza a ver la palabra de Dios, va a notar algo que es hermoso, y es el hecho que antes de Dios usar a un hombre, Dios primero se le revela a ese hombre. Usted va a ver a un Moisés que es escogido por Dios para ser un libertador, pero Dios se toma la tarea no de mandar primero a Moisés a cumplir la asignación, sino que en Éxodo capítulo 3 usted va a ver que Dios se le revela a Moisés. Moisés conocía al Dios histórico de sus padres. Moisés conocía que había un Dios grande y fuerte, pero ese Dios grande y fuerte aún no le había sido revelado. Y antes de Dios mandarle, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Dios antes de enviarte se va a revelar a tu vida, porque cuando yo tengo conocimiento de Dios, cuando yo sé quién es Dios, cuando yo tengo una relación con Dios, su palabra y el conocimiento que tengo va a ser una garantía para mí.
va a ser un ancla para mí, va a ser la certeza que como fue Dios que habló y su naturaleza es que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios no varía, aunque mis ojos humanos vean lo contrario, yo sé que voy a llegar donde Dios dijo que voy a llegar. Yo sé que voy a hacer lo que Dios dijo que voy a hacer. Y así usted va a ver ese patrón en la Biblia, que Dios se revela y luego utiliza al hombre. Y para poder desarrollar este mensaje acerca de que el conocimiento y la revelación es como un prerequisito para Dios usarte, yo quiero utilizar un ejemplo de alguien que es bastante conocido. Diga conmigo, Samuel. Pero profetízale el que le queda al lado y dígale, Dios quiere usarte, pero primero quiere revelársete. Gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia de Samuel, es una historia bastante fascinante. Recordemos que Samuel es el último de los jueces y es el primero del orden profético. Recordemos que Samuel nace como una respuesta de una oración. Usted escuchó en prédicas pasadas que nuestra pastora predicaba y decía que Ana derramó su corazón delante de Dios, hizo voto delante de Dios y Dios responde al clamor de esta mujer. Es de esperarse que Dios responda a la oración de sus hijos siempre y cuando la oración está alineada a la voluntad de Dios. Ahora, si usted me pregunta, hay algo que escasea en los días nuestros y es la actitud que tuvo Ana. Porque Ana pacta con Dios y le dice, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de mi vida. Ana no abraza la promesa y dice, bueno, yo prometí, pero como amo tanto a este niño, yo creo que Dios me va a entender. Yo creo que Dios es un Dios de misericordia y a Él le va a parecer bien que yo no cumpla mi pacto. Pero Ana dijo, yo sé al Dios que le clamé. El Dios que yo le clamé respondió, pero yo también voy a responder a la promesa que yo hice. Yo voy a responder aunque me cueste desprender. Es fácil, hermano mío, orar por bendiciones. Es fácil decir, Señor, yo voy a ayunar 21 días para que tú me des un empleo. Yo voy a orar por tal cosa. Eso es fácil. La pregunta es, ¿qué tan buenos somos cumpliendo la parte de nuestro pacto? ¿Qué tan buenos somos respondiendo con la misma disposición que Dios nos responde a nosotros? Y aquí tenemos a Samuel que Ana dice, yo di una palabra. Y aunque me cueste, señores, no era cualquier cosa que ella iba a entregar. Ella iba a entregar a su hijo. Recordemos que Ana tiene años siendo estéril y cuando por fin tiene un hijo tiene que entregarlo. Pero Ana recordó algo, que herencia de Jehová son los hijos, que los hijos son un préstamo que no son de ella sino que le pertenecen a Dios. Si se lo va a dar, déselo con vida. Aleluya. Entonces Ana espera detestar al niño. Y cuando usted comienza a ver a nivel histórico cuál era el tiempo que se tomaba para esto, se dice que de 3 a 5 años. Quiere decir que Ana tomó a su pequeñito de 3 a 5 años y lo llevó a vivir al templo. Entonces llegamos aquí en 1 de Samuel capítulo 3. Y la Biblia comienza diciendo que el joven Samuel ministraba delante de la presencia de Jehová. Cuando usted escucha la palabra joven puede decir, bueno, es un poco contradictorio porque la Biblia dice que fue cuando lo detestaron y si lo detestaron es de 3 a 5 años, aquí me está diciendo joven. Pero para joven se utiliza una palabra que es nar, que se traduce como muchacho de edad de infancia hasta la adolescencia. Y aunque la Biblia no registra exactamente la edad que tenía Samuel, según el historiador Josefo, él dice que el niño tenía 12 años. Y esto me fascinó, porque esto me revela una vez más que el Dios que usted y yo le servimos no se limita por la edad. El Dios que usted y yo le servimos no se limita a que usted sea muy pequeño para que usted lo conozca y revelarse. Pero tampoco se limita a que usted sea muy adulto. A Dios no le limita a que usted tenga 70, que tenga 80, que tenga 20. Dios solamente necesita un hombre y una mujer dispuesto a escuchar su voz. Dios solamente necesita a alguien que diga, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo escucha. Entonces la Biblia dice que Samuel ministraba delante de la presencia de Dios. ¿Dónde él ministraba? Y la Biblia es hermosa
Cuando usted en el capítulo 2, usted va a ver que 2 veces más se dice, Samuel ministraba delante de la presencia de Dios. O sea, él estaba sirviendo delante de la presencia de Dios. Ahora, hay algo interesante. Y es que en el capítulo 3 la Biblia dice que Samuel dormía en un lugar especial. La Biblia dice que Samuel dormía en el templo de Jehová. Pero no dormía en cualquier lugar del templo de Jehová. Recordemos que el templo de Jehová tenía 3 partes. Diga conmigo, 3 partes. Tenía los atrios, que era el patio exterior, donde cualquier judío que era puro podía entrar. Luego venía entonces la segunda parte, que era el lugar santo. Y ahí solamente podía entrar el sacerdote de turno. Y era ahí donde dormía Samuel. Y el otro lugar que estaba más para dentro del templo era el lugar santísimo, donde habitaba el arca de Dios. Quiere decir que Samuel vivía y habitaba donde la presencia de Dios vivía. Donde la presencia de Dios se manifestaba. Donde la presencia de Dios estaba. Y ahí dormía Samuel. Yo me imagino que para Samuel era algo común los sacrificios. Para Samuel era algo común tener que mantener la lámpara encendida. La Biblia dice que Dios lo llamó antes que la lámpara fuera apagada. El detalle es que Éxodo da una instrucción a los sacerdotes y le dice: la lámpara tiene que permanecer encendida en el templo desde la noche hasta la mañana. Y Samuel estaba ahí en el templo. Samuel estaba en la presencia de Dios. Y acontece que estando él en el templo, estando él en los atrios, la Biblia dice que Dios comienza a llamarle. Pero las primeras veces que Dios llama a Samuel, Samuel no pudo discernir la voz que le estaba llamando. Y yo me quiero centrar en el versículo 7 que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cómo así? Yo no sé usted, pero esto como que trae una contradicción. Porque primero la Biblia me dice que tenemos a un Samuel que lo llevan a la casa del Señor de 3 a 5 años. A un Samuel que duerme en el templo del Señor. A un Samuel que sirve al Señor. Samuel estaba donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia me dice que Samuel aún no conocía a Dios, ni que la palabra de Dios le había sido revelado. Esto me enseña que se puede servir y estar en el lugar donde habita la presencia de Dios sin usted conocer a Dios, sin usted tener revelación de Dios. Y aunque usted no lo cree, eso no solamente le pasó a Samuel, sino que nos pasa a muchos de nosotros, que estamos donde hay mover de Dios, donde hay liberación de Dios, donde hay palabra de Dios. Sin embargo, no conocemos a Dios. Y ojo, el conocimiento que se está hablando aquí no es un conocimiento meramente intelectual. Cuando usted va a ver la traducción de la palabra conocer, que se utiliza para decir que Samuel todavía no conocía a Dios, es una palabra hebrea que es yada, que se traduce como conocimiento por una relación personal. Me estaba diciendo que Samuel hacía todo el protocolo. Se sabía toda la ley, sabía cómo vestirse, cómo entrar, que se podía, que no se podía. Sin embargo, no tenía una relación con Dios. Y Dios está buscando una iglesia que no solamente recite citas bíblicas, aprenda la Biblia, siga comiéndose el rollo, pero que el rollo se te revele. Que el rollo cobre vida en ti, en el nombre de Jesús. Hermano mío, usted tiene que venir a la iglesia. Pero Dios quiere que tú te relaciones con el Dios de la iglesia. Dios quiere que el Dios que se mueva aquí en la iglesia, tú te lo lleves a tu casa, tú te lo lleves al trabajo, te lo lleves a la universidad. Porque cuando lleguen los problemas, el Dios que habita en ti se va a manifestar. El Dios que habita en ti te va a dar la palabra que necesita. El Dios que habita en ti te va a fortalecer en el nombre de Jesús. Entonces Samuel no tiene una relación con Dios, viviendo en el templo, habitando en el templo, haciendo los ritos del templo. Y Dios quiere una iglesia que tenga una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.
Pero hay otra cosa que dice que pasaba con Samuel, y era que la palabra de Dios no le había sido revelada. En la Biblia se utilizan dos términos para hablar de revelación, y tiene que ver con quitar el velo, tiene que ver con descubrir. Para que podamos tener un ejemplo un poquito práctico de qué significa la revelación. Suponga que usted entra a una habitación que está oscura. Usted tiene el conocimiento que cuando usted entra a esa habitación, a mano derecha va a estar el interruptor de la luz. Usted tiene el conocimiento, pero a pesar que usted tiene el conocimiento, todavía la habitación sigue oscura. Ese conocimiento no está produciendo que haya luz, sino que usted va a tener que tocar el interruptor para que la luz salga y que lo que estaba oculto se manifieste. De repente usted va a comenzar a ver muebles, de repente va a comenzar a ver mesa. La pregunta es, ¿pusieron los muebles y la mesa cuando usted encendió? No, siempre estuvo ahí, lo que pasa es que le faltaba una luz. Le faltaba una revelación. Y así mismo pasa. Usted y yo leemos la palabra de Dios día tras día, pero necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ruede el velo. Que el Espíritu Santo de Dios haga que la palabra que está en la Biblia comience a tomar vida en nosotros, y que ya no es una palabra para el otro, sino una palabra para mí. Una palabra revelada para mi vida. Y ahí tenemos a ese Samuel que dice que aún, y me gusta la palabra aún, porque eso nos dice a nosotros que no tenemos excusa. Si tú llegaste aquí y dices, pastora, wow, ciertamente yo no he tenido una relación con Dios. Ciertamente yo he sido alguien que voy porque me dicen que tengo en la iglesia los lunes, los domingos, los miércoles voy, pero yo no tengo una relación con Dios. Dios no me ha sido revelado. Yo vengo a decirte, no es tarde. No es tarde para tú tener una relación con Dios. Dice aún, pero el hecho de Samuel no conocer a Dios no significaba que Samuel se iba a quedar como él estaba. Entonces Elí, que ya no tenía una visión física y tampoco espiritual, pero ese no es el tema. Él ya conocía el protocolo y dice, yo creo que es Dios que te está llamando. Entonces, como yo me sé la fórmula, aunque yo no practico la fórmula, porque sí, ayúdeme, somos muy buenos diciendo fórmula. No, tú para esa situación de esa crisis matrimonial, tú lo que tienes es que ayunar y orar y ser una mujer sumisa. Pero tú le vuelas arriba a tu esposo. Eres buena dando fórmula, pero no aplicando la fórmula. No, para tú ser un hombre usado por Dios, tú lo que tienes que hacer es dejar de ir al bar, salirte de esa página. Tú eres bueno diciéndolo, pero no haciéndolo. Entonces él dice, bueno, ya yo perdí la práctica de escuchar la voz de Dios, pero la fórmula me la sé. Vete, acuéstate de nuevo. Y cuando tú te acuestes y escuche que te llame, tú tienes que decirle, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y Samuel, niño obediente, yo me voy a meter en problema ahora mismo. Samuel es un niño. Elí es un veterano en cuanto al sacerdocio. Te lo voy a traducir a ti. Tú tienes 20 años en la iglesia, 25 años en la iglesia, ya tú eres un general. Pero si te dicen lo que tú estás haciendo está en contra de la Biblia, yo reprendo al diablo. En cambio tú encuentras a un Samuel que tiene 2 años en la iglesia, pero es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero porque tú eres un veterano, gloria a Dios, que tu expertise y tus años en Dios no te haga volverte algo insensible a la voz del Espíritu Santo. Si se lo va a dar, déselo con vida. Santo es el Señor. Entonces, Samuel no tiene tantos años, pero tiene un corazón dispuesto. Y dice, bueno, este hombre no está muy espiritual como antes, yo escuchaba que él era, pero me dijo algo que está alineado a los principios de Dios. Entonces él fue y se acostó. Y es maravilloso porque ahora Dios no solamente lo llama, sino que la Biblia dice que Dios se le para a Samuel.
Porque cuando Dios tiene un plan contigo, tú quizás no escuches la primera vez que te llama, la segunda vez que te llama, la tercera vez que te llama. Pero cuando Dios te marca para algo, Dios no te va a soltar hasta que no se cumple el propósito en su vida. Claro, siempre que tú digas, Señor, heme aquí. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice que él dijo, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel está diciendo, yo estoy dispuesto. Tú puedes hablar porque yo estoy dispuesto a escucharte. Y muchas veces decimos, Señor, háblame, pero no estamos dispuestos a escuchar. Señor, revélate, pero no estamos dispuestos a que Dios se nos revele. Señor, quebrántame, pero no queremos resistirnos al quebrantamiento de Dios. Samuel dijo, yo estoy dispuesto. Para que Dios te use, tú tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios se te revele. Y luego de Dios aparecérsele a Samuel, entonces Dios le dice, Samuel, yo voy a hacer algo. Al que no tenía mucha experiencia, pero tuvo un corazón dispuesto a que Dios se le revelara y tener una relación con Dios, Dios le dice, yo voy a revelarte lo que he de hacer. Y yo creo que aquí llegó gente que Dios le está diciendo, yo quiero revelarte lo que he de hacer en tu casa. Yo quiero revelarte lo que he de hacer en tu familia. Yo quiero revelarte lo que viene en los próximos días para tu vida. En el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte al Señor. De Samuel no solamente aprendemos que se puede servir y estar en el lugar donde Dios está y no estar conectado, sino que Samuel también nos enseña que el conocimiento, esa relación con Dios y la revelación es algo constante. No solamente Samuel se conformó con ese encuentro, sino que Samuel siguió teniendo un corazón sensible, un oído sensible a la voz de Dios. Por eso usted va a ver que más adelante en 1 de Samuel capítulo 9, el pueblo dice anteriormente, ¿sabes una cosa? Nosotros queremos rey. Queremos rey como las otras naciones. Y Dios le dice, perfecto, Samuel, tú vas a hacer lo siguiente. Ya le dijo la instrucción que tenía que hacer y él se encuentra con Saúl, pero pasa algo interesante, que es en 1 de Samuel 9, 15, 16, la Biblia dice, y un día antes de que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído a Samuel. Y esto me sacudió, porque cuando dice que Dios se le reveló al oído, tiene que ver con una expresión que se traduce como descubrir el oído. Hay comentaristas que dicen lo que Dios hizo fue que le puso el cabello a un lado a Samuel y le susurró en el oído lo que había de venir. ¿Tú te imaginas que tú entres a un nivel de intimidad con Dios? Que Dios tenga esa confianza de decirte, ¿sabes una cosa? Voy a hacer algo en una semana, voy a hacer algo en un mes. Y te tengo tanta confianza que te voy a revelar. Que te voy a revelar lo que ha de venir. Él dice, ¿sabes una cosa? Saúl, a ti te tomó de sorpresa que te ibas a encontrar conmigo. Pero como yo estoy conectado con el Dios que todo lo sabe, no me tomó de sorpresa, sino que te esperaba. Yo esperaba que tú ibas a aparecer porque Dios me dijo que mañana a esta misma hora Él iba a enviar a un varón. Y yo amo a Dios porque Dios es un Dios específico. Y Él le dice, hey, espérate Samuel, no es cualquier hombre. Te voy a enviar un hombre de Benjamín. El hombre que va a llegar mañana es el hombre de Benjamín. Y te voy a dar detalles para que tú no te equivoques. ¿Sabes, Samuel? Tú tienes tanta relación conmigo y confías tanto en mí que te mueves aunque tú no entiendas y no te mueves por lo que sientes. Ey, porque el que tiene conocimiento y revelación de Dios no se mueve por lo que siente. ¿Usted sabe por qué? Porque ese Samuel, cuando escuchó que querían que le pusieran un rey, él dice que se sintió mal y se molestó. Pero en vez de él tener represalias con la gente que dijo buscan un rey, él se fue a orar a Dios. ¿Tú te imaginas que tú tengas tanto dominio propio y tanta dependencia de Dios que lo que tú no entiendes digas, ¿sabes qué? Me siento mal, pero no voy a accionar basado en lo que siento, sino que yo voy a ir a la presencia de Dios para ver qué dice mi Padre, para ver qué dice mi dueño. Entonces Samuel dice, yo te estaba esperando. Y así mismo, y usted conoce la historia, que él
tiene un encuentro con Saúl, le dice lo que tiene que hacer, lo unge. Pero algo que también nos muestra Samuel es que el conocimiento, la intimidad y la revelación de la palabra de Dios te hará pensar como Dios piensa y accionar como Dios acciona. Iglesia, Dios es un océano. No podemos decir yo conozco a Dios a cabalidad, porque Dios es demasiado grande, demasiado excelso, y muchas veces somos conformistas. Leímos Primera de Samuel, ya leí ese libro, leí el Antiguo Testamento, ya me sé toda la Biblia. No. Yo oro para que Dios despierte un hambre en nosotros de poder conocer cada día más a Dios. Porque aunque tú tengas una relación con Dios, tú tienes una humanidad. Y como tú vas a quebrantar esa humanidad es siendo constantemente a la presencia de Dios. Ese hombre que te digo que Dios se le reveló, que Dios le susurra al oído, cuando él está en Primera de Samuel capítulo 16, que va a elegir un rey que va a sustituir a Saúl, él comete errores. Pero el Dios que te ama sabe corregir tus errores y sabe enseñarte a que tú y yo podamos ver y pensar como Él ve. Por eso cuando Él estaba escogiendo los reyes, los posibles reyes, por la forma como se veían, Dios tuvo que revelársele en Primera de Samuel capítulo 16, 7 y le dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Dios le estaba diciendo, parafraseando, Samuel, tú estás escogiendo un rey de acuerdo a lo que el sistema te dice. Tú estás escogiendo un rey que sea alto, que sea fuerte, que sea experto en batalla. El detalle está, Samuel, que el Dios que tú le sirves no mira como el hombre mira. El Dios que tú le sirves no piensa como tú piensas. Así que yo necesito, Samuel, mudarte de tu naturaleza, de tu lógica y moverte a lo sobrenatural. Necesito que tus ojos espirituales sean abiertos y que aprendas a discernir y a ver como yo veo. Pero Samuel no hizo resistencia ni hizo pulso con Dios. Cuando Dios le dice, es que yo no miro como tú miras, Samuel no comenzó a decirle, Señor, pero tú como que estás equivocado. Porque eso tiene, ese tiene el cuadro perfecto, el perfil perfecto. Y muchas veces Dios te está diciendo, esa no es la casa, ese no es el negocio. Y dice, no, Señor, espérate. Yo quiero una segunda confirmación. Y agarramos a Gedeón y decimos, espérate, ahora yo soy Gedeón. Yo necesito varias confirmaciones, pero Dios te está diciendo, aunque los números dan, ese no es el negocio. Y tú tratas de comer, Señor, es que tire los cálculos. Mira la ganancia, mira la inversión. Y yo te está diciendo, lo que pasa es que yo estoy viendo más adelante. Y tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es que Dios interrumpa nuestros planes. Que Dios interrumpa nuestros proyectos. Para que se entrone el proyecto y el plan de Dios en nuestras vidas. Santo es el Señor. Y Él le dice, Samuel, tienes que mirar como yo miro. Y Samuel obedeció a Dios y ungió a David. Y todavía hoy estamos hablando de David. Iglesia, en conclusión, ¿qué Dios vino a decir? Dios quiere puntualizar 3 cosas contigo. El hecho de estar donde habita la presencia de Dios no significa que conozcas a Dios y su palabra te ha sido revelada. Número 2, los chicos de adoración pueden ir subiendo. Antes de procurar que Dios te use, procura conocer a Dios y que su palabra te sea revelada. Necesitamos que la palabra nos sea revelada. Necesitamos tener una experiencia con Dios. Necesitamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios quiere revelarte cada paso. Dios no quiere que tú des golpes al aire, sino que Dios quiere mostrarte el camino que tú debes seguir en el nombre de Jesús. Y número 3, el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios no es cosa de un día, sino de toda una vida.